Por dos propuestas de pronunciamiento ante la Cámara. La primera propuesta de pronunciamiento. Guardamos silencio y respeto. Yo sé que cuando yo intervengo no digo nada interesante, pero aunque no diga nada interesante, tengo que leer lo que ustedes defienden. Que me reservo mi opinión. Instando al Gobierno de España a realizar las modificaciones normativas pertinentes al impuesto sobre la renta de personas físicas para garantizar que las personas que ingresan el salario mínimo no tributen por el IRPF por sus rentas del trabajo. Está formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura y tiene la palabra para su defensa por tiempo de 10 minutos el señor Macías Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Señorías, la propuesta que traemos tiene un gran efecto sobre Extremadura y los trabajadores, precisamente, que en Extremadura cobran el salario mínimo. El crecimiento del salario mínimo en estos años, desde 2018, ha sido nada menos que del 61%. Teniendo en cuenta la inflación durante esos años, estamos hablando de que se ha recuperado un 40% de poder adquisitivo de los trabajadores y de las trabajadoras, precisamente con peor salario, en estos años. Se ha pasado de 336 euros a 1.184 euros brutos en 14 pagas. Algo que se nos había vendido siempre como imposible, algo que, según la doctrina económica escrita poco menos que en piedra, era imposible, porque iba a afectar básicamente a la creación de empleo. No se iba a crear más empleo si se subía el salario mínimo interprofesional y porque se iba a provocar un aumento de la inflación. Esos eran los dos motivos principales que los teóricos economistas del neoliberalismo repetían una y otra vez. Las reiteradas subidas del salario mínimo interprofesional que han decidido los gobiernos de coalición de la anterior legislatura y de esta ha conseguido que el salario mínimo interprofesional llegue a ser el 60% del salario medio en España. Y resulta que estas dos cuestiones que nos anunciaban los profetas del desastre económico no han sido tales. Ha ocurrido justamente lo contrario. La tasa de desempleo ha ido descendiendo progresivamente y se ha mantenido de forma insistente, de forma reiterada a lo largo de todo este tiempo, mes a mes, hasta el punto de que el propio Partido Popular aquí en Extremadura lo achaca a su gestión, no a lo que está pasando en el conjunto de España. Ya lo hacen lo venden como algo propio. Y además la inflación resulta que no se ha desbocado por esta cuestión. Se ha desbocado, en nuestro caso, en España, se ha desbocado por el conflicto de Ucrania, pero no se ha desbocado por el aumento del salario mínimo interprofesional. Pero es que además tiene otros efectos positivos muy relevantes que hay que destacar. El aumento del salario mínimo es probablemente una de las herramientas más potentes que hemos tenido para disminuir la desigualdad salarial. Desigualdad salarial que, recuerdo, afecta sobre todo a los jóvenes y a las mujeres, en nuestra región especialmente, porque les recuerdo que aquí tenemos el salario medio más bajo de toda España. Entonces, conseguir una subida del salario mínimo significa que gran parte de la población trabajadora, de las propias trabajadoras, se benefician de esta subida. Y hay otra cuestión también importante para la economía. La subida del salario mínimo significa aumentar la demanda del consumo interno. Y eso ayuda también a la pequeña y mediana industria, al pequeño comercio. Ayuda a que se mantenga el tejido laboral y la vida en muchas localidades. En Extremadura
beneficia a 71.000 trabajadores y trabajadoras, la mayoría empleados en la agricultura, el comercio y la hostelería, porque aquí tenemos un 20,8% de los asalariados de la región, que es el mayor porcentaje de todas las comunidades autónomas, Problema, que esta subida que hemos conseguido a base de mucho esfuerzo y mucha presión en el Gobierno de coalición, por otra parte se está viendo restringida, como he dicho antes, por la subida de la inflación causada por la guerra en Ucrania y también por la enorme especulación sobre la vivienda. Hay que tener en cuenta que los precios de la vivienda se han disparado y esto afecta directamente también a jóvenes, a las familias que no tienen una vivienda en propiedad, que tienen que alquilar y a aquellos que tratan de conseguir una vivienda donde vivir. La decisión que ha tomado el Ministerio de Hacienda, en este caso del PSOE, de incluir a quienes cobran el salario mínimo interprofesional entre los declarantes del impuesto sobre la renta es una medida claramente regresiva, que perjudica a las rentas más bajas y desactiva el efecto redistribuidor que habíamos conseguido con la subida del salario mínimo interprofesional. Como la subida del salario mínimo interprofesional no vino acompañada de una actualización del mínimo exento del IRPF, los beneficiados por la mejora del salario mínimo interprofesional tienen que tributar en este impuesto por primera vez, a través de las retenciones, que son pagos a cuenta que el empleador descuenta del salario para ingresarlas en Hacienda. Las retenciones se hacen a partir de los 15.876 euros del antiguo salario mínimo interprofesional. Pedimos con esta iniciativa que se rectifique. Estamos perjudicando a aquellos que cobran los salarios más bajos, a aquellos sectores que tienen mayor problema para emplearse, a aquellas personas, mujeres principalmente y jóvenes, que ya tienen mayores problemas para conseguir una jornada laboral completa y que, sin embargo, son de nuevo castigados, especialmente los jóvenes, porque son los que en su mayoría no tienen hijos y no tienen unas condiciones familiares que les permitan beneficiarse de la propia normativa del IRPF, con lo cual serían los que más tendrían que aportar en este caso. Se ha demostrado, y deberíamos mantener este esfuerzo, que la subida del salario mínimo interprofesional es una herramienta muy potente contra la desigualdad laboral. Es una herramienta extraordinaria para dinamizar la economía y es algo fundamental para una región como Extremadura, que tiene a gran parte de su población trabajadora pendiente de que se cobre el salario mínimo interprofesional. Castigarlos ahora con incluirlos dentro de la declaración obligatoria del IRPF no sirve y va en contra del espíritu de las subidas que una y otra vez hemos conseguido y hemos mantenido, que son históricas, que además están teniendo efecto en muchísimos países donde se está imitando esta medida. Está ocurriendo en los países de Lituania, del norte de Europa, está ocurriendo en Hungría, está ocurriendo en Bulgaria, está ocurriendo en muchos países de América del Sur, e incluso en los propios Estados Unidos, en California, donde la subida del salario mínimo se ve como una de las medidas más positivas, tanto para mejorar la economía como para mejorar el nivel de vida de la inmensa mayoría de la población. Sería un error, y por eso traemos esta medida aquí, que perjudicaría a la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras en toda España, pero especialmente en el caso de Extremadura, perjudicaría a quienes precisamente más necesitan que haya distribución de la riqueza, que haya mayor igualdad salarial y, por lo tanto, más justicia social. Nada más, muchas gracias por su atención. Gracias, señor Macías.
A continuación, es el turno de fijación de posiciones y, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura el señor Bravo Arrobas por un tiempo de 5 minutos. Muchísimas gracias, señora vicepresidenta. Buenas tardes otra vez. Bueno, pues escuchada la propuesta de pronunciamiento presentada por Unidas por Extremadura, les adelanto sorpresivamente que les vamos a apoyar. La verdad es que no es ciertamente por la motivación y el contenido en sí de la propuesta, sino por el fin que conlleva, ¿no? Que es la justificación no buena, además con un contenido un poco inveraz. En ese sentido, les recuerdo que la última vez que se congeló el salario mínimo interprofesional fue precisamente por el sátrapa, por don Pedro Sánchez, en el año 2021. En fin, la subida del salario mínimo interprofesional ha sido desastrosa para el tejido empresarial de España, más cuando se ha hecho muchas veces, y sí, como se ha hecho, por narices. El incremento de un 60% en cuestión de pocos años ha dejado a empresas muy tocadas económicamente. Más cuando ese incremento del salario mínimo interprofesional no ha venido acompañado de otras medidas para paliar las economías de los empresarios, que tales como una bajada en las cotizaciones sociales o cualquier otro incentivo fiscal que les pudiera un poco hacer menos gravosa la situación. Y ahora, encima, les rebajan el horario laboral a 37 horas y media, es decir, que aquí trabaja menos y cobra lo mismo o más. La verdad es que estamos aquí para aprobar una propuesta que no debería estar aquí, sino más bien no debería estar aquí, pero está aquí por la pifia de este gobierno social comunista que no se aclara y que no, en fin, ni para tomar café. Señores del PSOE, es la primera vez que Hacienda hará tributar por el salario mínimo profesional al no ajustar la subida del IRPF, la subida del salario mínimo profesional al IRPF. La verdad es que sorpresivo. Están haciendo ustedes historia. Van a superar al señor Rodríguez Zapatero. La verdad es que es tremendo. Van a quedar como el peor gobierno que hay de España. Pero bueno, lo gracioso de todo esto es que el socio de gobierno, Sumar, pues eso, que no se diese por enterado. Y eso que la vicepresidenta y ministra de Trabajo estaba allí en el Consejo de Ministros. No sé yo si es que estaba mirando las musarañas o es que realmente no le interesaba lo que así se decía. La verdad es que nos quieren tomar por tontos y en la rueda de prensa luego protagonizaron ahí un rifirrafe que no se lo cree ni el tato, como se suele decir. El no enterarse de esa situación, como ya dice, no es una excusa para no tener la culpa. Tiene la culpa por negligente, por confiada y por poco profesional. Ella es la máxima responsable en materia de trabajo, es la ministra de Trabajo y lo que debería hacer es dimitir o romper el gobierno inmediatamente. Sumar no está de acuerdo con lo que está pasando y por eso traen ustedes aquí esta propuesta, que por supuesto, evidentemente, como he dicho, vamos a votar a favor por lo que conlleva, ¿no? Que es la justificación y el bien hacer, que es lo que tenemos que hacer. Ustedes, de Unidas por Extremadura, también, en fin, han sido engañados por Pedro Sánchez, por el señor Pedro Sánchez. Eso sí, no sueltan el asiento, y continúan formando gobierno, cuando realmente lo que tienen que hacer, y si quieren solucionar el tema, es eso. No se trata de traer aquí una propuesta, sino que, evidentemente, lo que tienen que hacer es dejar caer este gobierno que no va a ningún lado. El gobierno de PP, de PSOE y Sumar, y siete productos más que hay por ahí, dice que les aumenta 50 euros al mes el salario mínimo interprofesional, en 14 pagas, 700 euros al año. Pero luego, curioso, se queda con 300 euros en impuestos. Bueno, eso de sinvergüenza. Y al final, ¿quién paga eso? Pues evidentemente, venimos a lo mismo, los empresarios y los trabajadores. Que ya sabemos dónde va esto. Luego, por un lado, ¿no? El dinero va, en fin, no va para... Bueno, la verdad es que va para pagar los 1000 y pico asesores que tiene el PSOE, para la SCOR, para la droga, para el avituallamiento del Falcon, que lo ha incrementado, en fin, cuentas en República Dominicana, chalet en Perú, en fin. La verdad es que vamos a votar aquí, pero la verdad es que le pedimos que rompan sus pactos con el PSOE, que es lo que tienen que hacer. Nosotros venimos denunciando que los españoles con la renta más baja están sometidos a una presión fiscal abusiva, no solo a través del IRPF, sino que especialmente de también otros impuestos indirectos y que afectan evidentemente a lo que es la familia, a lo que son la familia, a los jóvenes y a los trabajadores. Razón por la cual nosotros, en el momento, hemos propuesto pues, una exención al IRPF a toda la renta inferior a 22.000 euros y con 2 tramos únicos en el IRPF, que van desde los 22.000 euros a los 70.000 euros al 15% y desde los 70.000 euros en adelante al 25%. Debemos, y es obligación de todo
eliminar el gasto superfluo e innecesario, y todo ello para que repercute y redunde en aplicación, evidentemente, de todos los españoles. En un contexto de emergencia social y económica con riesgo de pobreza y exclusión social y muchos servicios públicos colapsados, es el momento de implementar rebajas fiscales y no andar jugando con el salario mínimo y con las ilusiones de los españoles y de los extremeños. Lo cierto, verdad, es que el mayor beneficiado de esta subida y de esta medida es el Partido Socialista, es el Gobierno, razón por la que vamos a apoyar esta propuesta y ponemos nosotros nuestro granito de arena en todo lo que pueda beneficiar a los trabajadores, a los empresarios y a la familia. Muchas gracias. Gracias, señor Bravo. Seguidamente tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Ferreira Alonso por un tiempo de 5 minutos. Gracias, señora vicepresidenta. Señor Macías, yo no voy a poner en duda sus buenas intenciones con esta iniciativa, pero permítame que indique que el enfoque y, sobre todo, el efecto de la misma es perjudicial para las clases medias de este país. Y se lo voy a explicar por 3 razones. Mire, en primer lugar, porque cuando ustedes dicen que el Gobierno de España está generando una injusticia, están señalando a quien no deben. ¿Cómo va a generar una injusticia quien sube el salario mínimo un 61%? No, hombre, no. Quienes generarán esa injusticia o pretenden generarla son el Partido Popular y Vox, oponiéndose precisamente a todas y cada una de esas subidas de salario mínimo, como ha ido ocurriendo a lo largo de la legislatura. Quien genera la injusticia es la derecha, votando en contra de la reforma laboral. Quien genera injusticias son los partidos que han votado en contra de las subidas de las pensiones, especialmente de las mínimas y no contributivas, los que congelaron las pensiones cuando gobernaron. Quien genera injusticia es el Gobierno de la señora Guardiola, eliminando los impuestos a las rentas más altas de esta región y rompiendo el principio de justicia fiscal. Estos son los que generan injusticia. Y es importante aclarar esto, que es el Partido Popular, cada vez que está en el Gobierno, quien da la espalda a los trabajadores y trabajadoras, porque si no lo hacen, dejamos espacio para la impostura. Y lo hemos visto hoy. Porque este Gobierno, el de la señora Guardiola, que no es de fiar y nos lo demuestra en cada pleno, este Gobierno aprovecha cualquier resquicio para mentir o para medio mentir. Y lo hemos visto hoy la señora Manzano, que también tenía que estar aquí en este debate y no lo está. Y no lo está. Decía hoy, porque los socialistas les van a subir 300 euros de impuestos a las personas con salario mínimo. Se le olvida decir 2 cosas. Una, primero, que no se le va a subir a todas las personas, que le va a afectar a un 20% de los trabajadores con salario mínimo. Y segundo, y más importante, se le olvida decir que es porque van a cobrar 800 euros más al año. Es que ese dato es importante, porque si no, dejamos lugar al espacio de la impostura, a este Gobierno que no es de fiar. Porque si no queda claro esto, ¿sabe quién gana? El señor que me ha precedido. Los señores que quieren que parezca que todos somos iguales, que da igual quien gobierne. Y ustedes, sin darse cuenta, están haciendo el favor a la derecha y a la otra derecha. En segundo lugar, como les decía, porque sin darse cuenta están aplicando la receta de la derecha. Porque plantean ahorrar 25 euros al mes, en el mejor de los casos, a un trabajador que cobra el salario mínimo, mientras los gobiernos autonómicos de la derecha, como el de la señora Guardiola, le ahorran 4.000 euros al año a las grandes fortunas de esta región. Y hoy ustedes, con esta iniciativa, que probablemente sacarán adelante con Partido Popular y Vox, le han hecho ese favor a la señora Guardiola. Porque si solo piden subir el umbral mínimo exento de tributar, sin exigir al mismo tiempo a los gobiernos autonómicos que recuperen la justicia fiscal, están convirtiendo su propuesta en la receta del Partido Popular. Resolverlo todo con pequeñas rebajas fiscales para las rentas más bajas y con grandes beneficios fiscales para los que más dinero tienen. Y esto siempre tiene el mismo resultado: deteriorar los servicios públicos esenciales para la mayoría social, que es hacia donde va el dinero, señor Bravo, para pagar la educación y la sanidad. Así que no se desvíe. Y en tercer lugar, porque no es cierto que una persona trabajadora pague más impuestos hoy con Pedro Sánchez que en 2018 con el señor Rajoy. Yo le voy a poner 2 ejemplos. Apúntenlo si quieren para que se lo expliquen a la señora Manzano y le pasen la chuleta. 2 ejercicios para que sepa
que los trabajadores hoy pagan menos impuestos con Pedro Sánchez que hace unos años con el señor Rajoy. Mire, un trabajador que cobre hoy el salario mínimo y tenga pareja y un niño menor de 3 años, tiene una retención de 0 euros. 0 euros. ¿Cuánto pagaba un trabajador que cobraba lo mismo en 2018 con el señor Rajoy? 838,75 euros. Una trabajadora soltera y sin hijos que cobre hoy el salario mínimo tiene una retención de 300 euros, como ha dicho la señora Manzano. ¿Y cuánto pagaría esa trabajadora en 2018 con el señor Rajoy? 1.324 euros. 1.000 euros más. Esa es la realidad. Esa es la realidad y no es verdad. Por lo tanto, señor Macías, ustedes con esta iniciativa señalan a los que cuando gobernamos provocamos que los trabajadores paguen menos impuestos y tengan más rendimiento económico por su trabajo y dejan libres a la derecha y a la ultraderecha. Por eso creemos que se equivocan, porque si hoy sacan esta iniciativa, lo harán con los que nunca apoyaron subir el salario mínimo, con los que nunca apoyaron subir las pensiones mínimas, con los que se opusieron al impuesto de las eléctricas a la banca y que tienen miles de millones de beneficios. Señor Ferreira, finalizando. Termino, sí. Con los que quieren que las energéticas no paguen las tasas a los residuos nucleares, con los que han eliminado el impuesto de patrimonio, con los que han perdonado el impuesto a las viviendas vacías o con los que han rebajado el IRPF a las rentas de más de 60.000 euros. En definitiva, ustedes sacarán esta iniciativa adelante con los que siempre le dan la espalda a los trabajadores y trabajadoras. Gracias, Pregúntese por qué. señor Nada más Ferreira. y muchas gracias. A continuación tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular por tiempo de 5 minutos la señora Babiano Serrano. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos. La propuesta de pronunciamiento formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura pretende instar al Gobierno de España a realizar las modificaciones normativas pertinentes en la Ley 35/2006 del impuesto de la renta de las personas físicas, para tratar de garantizar que las personas que ingresan el salario mínimo interprofesional no tributen por el IRPF en sus rentas de trabajo. El debate que se plantea con esta propuesta responde a una cuestión de justicia social. No es solo una cuestión técnica o de ajuste tributario, sino que se trata de proteger a quienes más lo necesitan. Miren, el salario mínimo interprofesional es la cuantía mínima que debe percibir un trabajador por su jornada laboral con el objetivo de garantizar unas condiciones de vida dignas. El Gobierno debe proceder a su actualización anual previa consulta a los sindicatos y a las organizaciones empresariales. El 11 de febrero de 2025, el mes pasado, el Consejo de Ministros aprobó la subida del salario mínimo a 1.184 euros al mes, contados en 14 pagas. Y la aprobó sin tener en cuenta las organizaciones empresariales, algo que generó un enorme malestar en los autónomos y pymes por el incremento de los costes laborales para sus empresas. Previamente a esa aprobación habíamos presenciado el desencuentro sobre la procedencia o no de la subida entre el ministro de Economía, el señor Cuerpo, y la ministra de Trabajo, la señora Díaz. Era evidente la discrepancia existente entre los dos partidos del Ejecutivo Nacional, el Partido Socialista y Sumar, formación a la que pertenece Unidas Podemos, señor Macías. Aparentemente se solucionaron esas diferencias y se aprobó la subida del salario mínimo. Pero la sorpresa vino después, exactamente cuando la ministra de Hacienda, la señora Montero, impuso la tributación del IRPF al salario mínimo. Todos presenciamos en directo el choque delante de las cámaras entre la portavoz del Ejecutivo Nacional y la señora Díaz. Desconocemos si el papel que ambas interpretaron ese día era real o era ficticio, pero el caso es que actualmente la tributación del salario mínimo es una realidad. Y esto implica que las personas con las rentas de trabajo más bajas, que ya pagan las cotizaciones sociales y el resto de impuestos, van a tributar en el IRPF por primera vez en España gracias al Gobierno del señor Sánchez. Y a partir de ahora, un alto porcentaje de los trabajadores que están en la base de la pirámide salarial van a comprobar cómo Hacienda
se queda hasta con el 40% de los 700 euros de la subida anual aprobada. Y como dice la campaña del Ministerio, no es magia, son tus impuestos, los impuestos que presionan y asfixian fiscalmente a todos los españoles. Y por eso, ante esa situación tan surrealista, el Partido Popular ha registrado 2 proposiciones de ley en el Congreso y en el Senado para exigir al Gobierno de España que exima de tributación la subida del salario mínimo interprofesional, porque ni es justo ni es equitativo, pero es lo que hay. Y es que el ánimo recaudatorio del señor Sánchez no tiene límite. Recientemente ha subido el IVA de los alimentos básicos y el IVA de la electricidad. Solo en 2024 subió hasta en 4 ocasiones las cotizaciones sociales, la base mínima, la base máxima y la cuota de autónomos. Ha aprobado hasta 35 modificaciones del valor catastral que ha repercutido en el IBI, en el impuesto de transmisiones, sucesiones, donaciones, patrimonio y en la plusvalía municipal. E incluso se ha inventado varios impuestos: la tasa a las transacciones financieras, el canon digital, el impuesto a los plásticos, el impuesto a la banca, la tasa de basura, etcétera, etcétera. Y todo esto lo paga con mucho esfuerzo la clase media y trabajadora en España, que se encuentra sometida a un verdadero infierno fiscal, marca de la Casa Socialista. Y de esto lo sabemos bien los extremeños porque lo hemos sufrido durante 36 años. Y ahora, con la subida del salario mínimo, es más de lo mismo. El empresario paga más, el trabajador paga más y el Gobierno de España recauda más. Y recauda más y también se endeuda más. ¿Dónde va entonces, señor Ferreira, esa recaudación que le quita a los trabajadores? ¿A sus socios separatistas, tal vez? Por todo esto, porque es una cuestión de justicia social y de compromiso con los trabajadores, con los autónomos y con las familias, el Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor de esta propuesta de pronunciamiento. Muchas gracias. Gracias, señora Baviano. Cierra el grupo autor de la iniciativa por tiempo de 5 minutos el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura y, en su nombre, el señor Macías Rodríguez. Gracias a todos los portavoces por el tono del debate y de sus intervenciones. Empezaré por la intervención del portavoz de Vox, ha afirmado que esta propuesta no debería estar aquí. Esta propuesta, señorías de Vox, afecta a los trabajadores extremeños y extremeñas, especialmente, por las condiciones que he dicho antes, porque tenemos salario medio más bajo de toda España, porque tenemos a la mayor proporción de los trabajadores y trabajadoras cobrando salario mínimo interprofesional de todas las comunidades de España y, por lo tanto, esta medida afecta a los trabajadores extremeños y extremeñas. Y, por lo tanto, estamos completamente legitimados para traer esta medida a la Asamblea de Extremadura. Usted dice que deberíamos pedir romper el pacto con el PSOE en el Gobierno del Estado. No va a pasar así. Yo creo que vamos a llegar hasta el final de la legislatura. Y creo que vamos a llegar hasta el final de la legislatura porque, efectivamente, hay políticas que están beneficiando a la inmensa mayoría de la población. Y algunas, por desgracia, no las han apoyado ni ustedes ni el PP. Estamos hablando de la reforma laboral, estamos hablando de la subida de las pensiones, estamos hablando del salario mínimo, de la subida del salario mínimo interprofesional. Son medidas que han funcionado, que están funcionando, que están ayudando a que la economía mejore y están ayudando a que una parte de la población viva un poquito más desahogada de lo que venía viviendo hasta ahora. Se ha acertado, pero ahí le pedimos coherencia al PSOE. No cambiemos de rumbo, Mantengámonos en esta línea, porque además se está demostrando que funciona.
Y hay muchas cuestiones en las que podemos discrepar, en la intensidad, en los plazos, pero evidentemente, claro que están teniendo resultados muy importantes, muy importantes. Están demostrando, solo con que una de las medidas del catecismo neoliberal con el que nos han estado machacando años y años y años, solo que una de esas medidas se demuestre que es falsa, se cuestionan todas las demás. La subida del salario mínimo era para ellos un anatema durante décadas. Y hemos conseguido demostrar que no es así, que no es así. No nos equivoquemos. Ya sé que van a votar a favor solo por intentar desgastar. Lo sé, es evidente. Solo hay que escuchar las intervenciones que son completamente contradictorias. Han estado en contra de la subida del salario mínimo, pero ahora defienden que no tengan que tengan excepciones en el IRPF. Ya lo sé que es incoherente. Pero es nuestra responsabilidad el mantener la coherencia en las políticas que estamos haciendo en el conjunto del Estado. Y más cuando benefician, insisto, a las poblaciones, a las comunidades autónomas que están en una situación pues, más débil económicamente y que necesitan esta ayuda. Hay otras muchas cuestiones en las que creo que nos tenemos que poner de acuerdo. Aquí hay un problema de fondo que es el de la reforma fiscal, que una y otra vez el PSOE no ha querido abordarlo. No lo abordó en la legislatura pasada y no se ha abordado hasta ahora. Y hay que abordarlo. Tenemos que ir pasando progresivamente de un sistema que está montado en escalones a un sistema que vaya en pendiente. ¿Para qué? Para que sea más progresivo la aportación que hacen los trabajadores y las trabajadoras, y también los rentistas, y también muchos de los grandes beneficiados. Claro que el PP sabe cuál es su clientela y plantea a quién se le tienen que hacer exenciones fiscales. Y esa es su política y nos la repiten. Y además coinciden las señorías del PP y las señorías de Vox, una y otra vez, en que estamos en poco menos que en un infierno fiscal, que no es así, que no es cierto, que no es verdad, que no tenemos ni siquiera la presión media que hay fiscal que hay en toda Europa, ni de lejos, ni de lejos. Ellos saben a quién benefician. Lo que me preocupa, lo que me parece además un error en estos momentos, es que el PSOE no lo tenga claro. Me preocupa mucho, porque en estos momentos necesitamos políticas valientes que hagan que la gente que nos ha votado entienda que estamos trabajando por ellos y que vamos a defenderlos en una situación muy difícil y que vamos a establecer las prioridades de sus necesidades, los servicios públicos, la subida de las pensiones, las vamos a mantener por encima de otras agendas que nos quieren poner, incluidas las agendas bélicas. No vamos a estar de acuerdo con dedicar más dinero a defensa señor y Macías, a la industria finalizando. militar. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor Macías. La siguiente propuesta de pronunciamiento insta al Gobierno de España a revocar su decisión de cancelar el proyecto de conversión de la carretera nacional 435 en la autovía A83 entre